Buenos días. Hoy vamos a hacer el análisis de un circuito serie puro, el cual va a contener 3 resistencias y una fuente de tensión. Entonces, para esto vamos a compartir una pantalla en donde tenemos un tablero, un board, para poder hacer el análisis. Bien, entonces voy a iniciar a compartir. Si encuentro la board. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar el circuito serie puro. Para eso, entonces, vamos a tener una fuente de tensión continua y constante en el tiempo, como puede ser las baterías o las pilas que tenemos, o puede ser la fuente, el cargador de nuestro celular o de nuestro computador. Entonces, eso es lo que estamos representando. Tenemos la salida positiva y la salida negativa. Recordemos que la salida positiva es por donde nosotros estamos considerando que va a fluir la energía eléctrica. Vamos aquí a tener nuestra primera resistencia, nuestra segunda resistencia. El circuito se debe cerrar. Y aquí está nuestra resistencia. Coloquémosles un nombre, digamos que esta se llama R1, que esta se llama R2 y que esta se llama R3 y que aquí tenemos nuestra fuente de tensión continua y constante en el tiempo. Vamos a considerar que, como dijimos, la corriente va a fluir de más a menos, entonces va a tener este movimiento que estamos representando con la línea amarilla. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que por donde entra la corriente siempre es positivo y por donde sale es negativo. Entonces, más, menos, más, menos. Entonces, ese es el movimiento que está teniendo nuestra corriente. Ahora, asignámosle valores a cada una de las resistencias que hemos colocado ahí. Entonces, digamos que la resistencia R1 tiene un valor de 2 ohmios, que la resistencia R2 tiene un valor de 4 ohmios y que la resistencia R3 tiene un valor de 6 ohmios. Y que nuestra fuente de tensión B va a ser igual a 12 voltios. Con esto que tenemos ahí, ahora sí ya podemos decir que podemos iniciar el análisis del circuito. Para este análisis, entonces, decimos que nos apoyamos en la primera ley de Kirchhoff. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria, entonces la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado, en una malla, es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuente de tensión B que tenemos menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2 menos el voltaje en la resistencia 3, borremos ese 3 que no quedó bonito, debe ser igual a 0. Entonces, no olvidemos que esto es ley
de voltajes de Kirchhoff. Ahora, ¿a qué es igual el voltaje en la resistencia 1? Recordemos que el voltaje en la resistencia está dado igual a la corriente por la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje en la resistencia 1 será igual a la corriente por la resistencia 1. Y esto es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm. Recordemos que la corriente no se deriva, tienes una sola corriente la que está pasando por todos los elementos, entonces diremos que es la corriente y la que se está moviendo por ese circuito, porque no tiene por dónde derivarse. Ella hace un ciclo cerrado por ese bucle o por esa malla, entonces siempre se estará desplazando por ahí, no tiene por dónde más desviarse. De esa manera, entonces, nosotros podemos reescribir la ecuación que habíamos obtenido como la ley de Kirchhoff. Y entonces vamos a decir que el voltaje es igual. Vamos a mirar que quiero corroborar que no haya escrito nada malo. Sí, ahí está bien. Voltaje es igual. Todos estos negativos pasan al otro lado de la igualdad. Será igual al voltaje en la resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la resistencia 3. Como vemos que estos estaban negativos, pero pasaron al otro lado de la igualdad y por lo tanto vamos a tener que son positivos. Entonces, aplicando la ley de Ohm, vamos a ver que voltaje es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. Vemos voltaje en la resistencia es igual a I por R y el valor de la resistencia que corresponde. Como ya habíamos mencionado, la corriente es igual en todos los elementos de esa malla. Por lo tanto, podemos hacer un factor común. De esta manera, voltaje será igual a I factor común de R1 más R2 más R3. Despejemos la corriente, que es la única variable que no conocemos. Entonces tendremos que la corriente I es igual al voltaje B sobre la resistencia R1 más la resistencia R2 más la resistencia 3. Ahora sustituyamos por valores. Entonces, I era igual a B, pero B habíamos dicho que tenía un valor de 12 voltios. Entonces aquí recordamos los valores que tenemos de cada una de las resistencias. Sigamos en nuestra sustitución, entonces diremos que es 12 sobre R1 que valía 2 más R2 que valía 4 más R3 que valía 6. Hagamos esa operación. Entonces, I va a ser igual a 12 sobre 6 más 4, 10, más 2 son 12. Entonces podremos decir que la corriente es igual 12 sobre 12 a 1 amperio. Las unidades de la corriente son los amperios. Revisemos algo para que podamos contextualizar acá. Este segmento, eso que estamos seleccionando aquí, es la suma de todas las resistencias, por lo que podemos llamarlo R total. Y decir que R total es igual a la sumatoria de todas las resistencias que se presentan en esa malla.
Si eso es así, entonces podríamos nosotros expresar de manera general la forma de encontrar la corriente. Y es que la corriente es igual a B sobre la resistencia total. Tenemos entonces en nuestro circuito que la corriente que se está moviendo por este circuito es igual a 1 amperio. Entonces decimos que I es igual a 1 amperio. Ahora, nos surge la pregunta, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia 1? ¿Cuánto el voltaje en la resistencia 2? ¿Cuánto el voltaje en la resistencia 3? Porque ya sabemos cuánto es la corriente en cada uno de esos elementos. Entonces, calculémoslo apoyados en lo que ya habíamos mencionado de la ley de Ohm, que el voltaje en la resistencia es igual a I por R. Entonces, ya conocemos la corriente, podemos calcular el voltaje en la resistencia. Voltaje en la resistencia será igual a I por la resistencia que estemos analizando. En este caso, la resistencia 1. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 será I igual a 1 amperio que multiplica a 2 ohmios que valía la resistencia. Esa operación nos da 2 voltios. Recordemos que la tensión se da en unidades de voltaje. Voltaje en la resistencia 2. Entonces será igual a 1 amperio que multiplica a la resistencia de 4 ohmios. Y eso nos da 1 por 4, 4 voltios. Y ahora el voltaje en la resistencia 3. Voltaje en la resistencia 3 es igual a 1 amperio que multiplica a 6 ohmios. Y eso nos da 6 voltios. Si el ejercicio nos ha quedado bien, recordemos que el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, el voltaje B, va a ser igual a la sumatoria, va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en cada resistencia. Entonces, el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Ese 3 no nos ha quedado bien bonito, escrito bien bonito, reescribámoslo. Voltaje en la resistencia 3. Hagamos la suma a ver si nos quedó bien. Voltaje es igual a 2 voltios más 4 voltios más 6 voltios. Entonces, el voltaje es igual a 2 más 4 son 6, más 6 son 12 voltios, que es el mismo voltaje de la fuente. Por lo que podemos decir que la corriente está bien y la sumatoria de voltajes en cada una de las resistencias corresponde. Ahora miremos para terminar este análisis de este ejercicio, ¿cuál es la máxima energía que puede disipar estas resistencias? Esa capacidad de disipar energía es lo que conocemos como potencia. Entonces, la potencia podemos considerarla que es la energía que tiene esta fuente para poder suministrarle a cada uno de los elementos. Podemos imaginarnos que este es un bombillo, que este es un radio y que esta es la nevera. Entonces, es ahí como podemos considerar lo que se tiene y necesitamos saber cuánta energía disipa eso. Para ello, entonces, vamos a decir que vamos a calcular la potencia. Entonces, la potencia tiene varias representaciones. La más general es que es igual a I por B. Pero la potencia también puede ser suministrada como I cuadrado por R, o que la potencia puede ser B cuadrado sobre R. Como nosotros vemos, la que nos queda más sencilla de operar es esta que estamos acá. ¿Por qué razón?
porque la corriente nos valía 1 amperio, entonces 1 al cuadrado nos va a quedar eso. Entonces, vamos a calcular la potencia en la resistencia 1. Hagámoslo con otro color para que podamos verlo. Entonces, potencia en la resistencia 1, pues va a ser igual a I cuadrado por la resistencia 1. Eso entonces nos da, recordemos cuánto era que nos había dado la corriente, 1 amperio, entonces 1 amperio al cuadrado por la resistencia 1, que valía 2 ohmios. No olvidemos las unidades. Eso es igual a 1 al cuadrado nos da 1 por 2, nos da 2 vatios. Ahora, la potencia en la resistencia 2 será igual a I cuadrado por la resistencia 2. Eso será igual a 1 amperio por la resistencia 2 que nos daba, o que nos la entregaron, que era de 4 ohmios, y eso nos da 1 al cuadrado, 1 por 4, 4 vatios. Y la potencia en la resistencia 3 es igual a I cuadrado por R3. Entonces eso será igual a 1 amperio al cuadrado por 6 ohmios, y eso nos da 6 vatios. De tal manera que ya tenemos encontradas las 3 variables eléctricas que tenemos, que son la corriente, la resistencia y el voltaje. Y la potencia, el elemento que relaciona a estos 3. De esta manera hemos podido analizar ese circuito eléctrico serie que teníamos. Muchas gracias. Continuaremos en otros ejercicios similares en un próximo video.